Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Brenarin, que ya había planeado sorprenderla, se rió entre dientes y abrió un cajón. Sacó varias pruebas de embarazo y se las entregó. Mira, compruébalo tú misma. Kimhira las tomó, las miró fijamente y rápidamente se tapó la boca con la mano, abriendo mucho los ojos. Ya sabía que habían pasado por una transferencia de embriones y se recordaba constantemente que los gemelos podrían o no implantarse. Pero aún así, este momento lo impactó profundamente. La última vez, las pruebas dieron negativo, los embriones no se implantaron y por mucho que se hicieran pruebas, nunca hubo una segunda línea. Pero esta vez ahí estaban, claras como el agua, doble línea en cada prueba. Kumrin, por favor, dime que estas no son pruebas de COVID. Ella bromeó a medida, con los ojos todavía pegados a los resultados. Brenarin puso los ojos en blanco dramáticamente. No, no me he sentido bien estos últimos días, así que cuando llegó el momento simplemente me hice la prueba. No te esperé, lo siento. No te preocupes, ¿de acuerdo? Kumrin, estoy tan feliz. Kemjira susurró. Dejó las pruebas con cuidado y de inmediato abrazó a su esposa, besándole la mejilla. Su rostro se sonrojó de pura alegría, no podía ocultarlo. Desde que Prenarin se había ofrecido a llevar al bebé ella misma, la emoción la había abrumado. Tenía todo el sentido. Prenarin podría alejarse de su rol de directora ejecutiva durante su licencia de maternidad y asumir el puesto de presidenta más adelante, lo que le daría más flexibilidad para criar a su bebé. He estado tan emocionada que no he podido concentrarme en el trabajo. Brenarin admitió, apoyando la cabeza en el hombro de su esposa. Tuve que tranquilizarme un buen rato antes de poder llamarte. ¿Crees que debería ir al médico ahora? Sí, claro. Cuanto antes mejor. ¿Ya se lo has contado a tu papá? Todavía no. Eres la primera persona a la que se lo he contado. Brenarin dijo mientras se levantaba y comenzaba a empacar su bolso. Mai ni siquiera sabe por qué la llamé. Sentía que tenía mil cosas que hacer hoy. Primero, la visita al hospital, porque sus bebés eran más frágiles que los concebidos de forma natural. Luego tuvo que darle la noticia a su padre y finalmente tendría que regresar y despejar la montaña de responsabilidades de directora ejecutiva que le esperaban. Menos mal que aún no había aceptado el puesto de presidenta, de lo contrario, no habría habido nadie que le ayudara a dirigir la empresa durante este tiempo. ¿Vamos al hospital entonces? ¿Puedo ir? Kemjira preguntó. ¿No estás ocupada con el trabajo? La verdad es que no, acabo de terminar mis tareas. Permíteme escribirle a mi jefe de departamento y solicitar una breve licencia personal. No debería haber problema. Se apartó para enviar un mensaje rápido. Normalmente se permitía siempre que no interfiriera con responsabilidades clave. Parecía que este día sería eterno. Después de la visita al hospital, aún habría trabajado esperándola, pero Kemjira no dejó que su esposa regresara sola a la oficina, a pesar de que su propio departamento era el primero en el pasillo. Ven a verme esta noche, ¿vale? Luego podemos salir a comer algo. Brennan hizo la invitación casual mientras hojeaba de nuevo los documentos del hospital. Con la otra mano se rozó el vientre mientras sonreía cálidamente. Kemjira dijo una vez que, si pudiera, entraría en la casa y se quedaría con ella todo el tiempo, en lugar de solo tomarla de la mano. Pero hoy realmente sentí como si ella ya estuviera ahí. Uf, qué astuta es. Te envió dos pequeños agentes a la barriga, eso sí que es increíble. Mientras la futura mamá disfrutaba felizmente de la idea de tener a sus bebés, Kemjira, que seguía súper emocionada,
simplemente se tumbó en el suelo, sonriendo como loca. Todo se sentía tan diferente ahora que ya no estaba sola. Ah, estoy tan feliz, suspiró. Kem, ¿por qué estás tirada en el suelo? Levántate, estás sucio. Prenari la regañó. Kemjira se levantó rápidamente y se sacudió la ropa. Se quitó el abrigo y se lo dio a su esposa, probablemente con la esperanza de que Prenari disfrutara de su agradable aroma.